Para nuestra meditación, libro de Jeremías, capítulo 29, del versículo 4 hasta el versículo 7. Vamos a tener una meditación de la palabra del Señor. Jeremías 29, del 4 al 7. Si nos ponemos de pie para escuchar la palabra del Señor, dice así la Biblia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, buscando alguna palabra que tuviera alguna significación respecto a lo que estamos viviendo, que es este tiempo de recordar la primera Junta Nacional de Gobierno, porque eso es lo que recordamos. La independencia se produjo mucho después de la primera Junta Nacional de Gobierno. La gente dice, ¿celebramos la independencia? No, la independencia fue muy posterior. La primera Junta Nacional de Gobierno fue en 1810, el 18 de septiembre. Después hubo una larga guerra para poder obtener la independencia. Esa es otra historia y otro cuento. Pero sabe, hermano, quise tomar esta porción porque esta porción corresponde a un hecho particular en que el pueblo del Señor es llevado esclavo a Babilonia. El pueblo del Señor es llevado esclavo. Entonces están fuera de su nación, y en el momento en que al pueblo del Señor lo llevan, hay un montón de profetas que le dicen, no, si ustedes van, pero los va a traer el Señor al tiro de vuelta. Y el único que profetizaba y entendía que había un periodo largo era, por supuesto, Jeremías. Y Jeremías les dice, de parte del Señor, construyan casa, cásense, formen familia, cuiden a sus hijos, porque va a ser un periodo extenso el que van a pasar lejos de la tierra prometida en este tiempo de prueba que el Señor ha permitido. Pero me llama la atención particularmente el versículo 7, y a ese es el que me quiero referir cuando dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Y sabe por qué quería mencionar esto? ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra ceremonia de recordar nuestra primera Junta Nacional de Gobierno? Tiene que ver con que cuando el profeta le da este mensaje de Dios, este pequeño remanente, que no es un grupo grande, es un grupo pequeño, van a otra nación que es un tremendo imperio. Y en las palabras del profeta está este concepto: ustedes oren por ese lugar, porque en la medida en que ustedes oren, en ese lugar va a haber paz, va a haber bendición, y cuando esa ciudad tenga bendición, ustedes van a ser bendecidos. Entonces, mi tesis es muy simple en esta mañana. Un grupo pequeño puede influenciar una gran nación. Un grupo pequeño puede influenciar un tremendo imperio. Un grupo pequeño, los judíos eran poquitos, los babilonios eran una enorme nación. Pensemos que Babilonia era la cúspide de las culturas de ese tiempo. Y sin embargo, en la declaración que hace el profeta de parte de Dios es: ustedes a través de su oración pueden transformar y pueden bendecir el lugar donde están. Ahora, déjeme decirle una cosa. Nosotros estamos súper apegados a esta vida, nosotros estamos súper apegados a lo que estamos viviendo aquí, pero yo le quiero decir, nosotros somos pasajeros por esta tierra. Nosotros no somos de aquí, esta no es nuestra nacionalidad. Nosotros no somos, eminentemente chilenos. Claro que somos chilenos, pero antes de ser chilenos somos hijos del Rey de Reyes. Y nuestra nacionalidad está en los cielos. Allá está nuestra casa. Nosotros volveremos a nuestra casa, a nuestra verdadera patria, la patria celestial. Pero mientras estamos aquí, tenemos la linda oportunidad de influenciar y bendecir a nuestra patria. ¿Por qué quería traer esta meditación? Porque lo que nosotros vivimos
porque como a los viejos nos gustan las noticias, los jóvenes no están ni ahí con las noticias, están en las redes sociales, pero a los viejos nos gustan las noticias. Y uno observa que nuestra nación no está pasando un buen tiempo. En nuestra nación, después de tanta distancia que tenemos con todo lo que aconteció el 11 de septiembre de 1973, tanta distancia que ahí hay más de 50 años ya. Y sin embargo, todavía nuestro país está súper polarizado. Se supone que con el tiempo la cosa iba a irse calmando ya. Incluso hubieron aniversarios anteriores, los 30 años, los 40 años, en que parece que la cosa iba en bajada. Y al final íbamos a asumir que eso era parte del pasado y que, por supuesto, más allá de las narraciones interesadas, yo que tengo tanta edad como para recordar ese tiempo, no es que haya habido un grupo culpable. No hubo un grupo culpable en Chile. Todos fuimos culpables. Yo era estudiante en el colegio, pero también era parte de este movimiento de lo que significaba la polarización de nuestro país. Y en ese movimiento, por supuesto, siempre la gente ve la historia solo de su lado. Y yo por las labores que hago me toca recordar. Hace poquito estuve en una ceremonia donde recordábamos el fallecimiento de un funcionario carabinero, 26 años, que falleció en el 11 de septiembre de 1973 y que ahora la escuela de suboficiales lleva su nombre. Fabriciano González Ursúa, era un carabinero de 26 años, joven todavía. Lo llamaron, había muerto un carabinero en enfrentamiento en una empresa que se llama Indumet en Santiago. Llegaron los carabineros. Un carabinero fue acribillado por francotiradores y después de eso entró un piquete, murió o quedó herido un compañero de él. Y este Fabriciano González Ursúa, que tenía esta alma de generoso, de héroe, había estado en el servicio militar, tenía este pensamiento de ayudar a su camarada. Entonces, cuando ve a su compañero herido, 26 años tenía el otro, este tenía 25, entonces fue a rescatarlo. Y cuando fue a rescatarlo, quedó herido gravemente. El día 14 murió en el hospital de Carabineros. Entonces, no murió porque le tiraron chocolates, no murió porque le tiraran flores, murió porque había personas, pocas o muchas, no tiene ninguna importancia, que estaban dispuestas a usar armas para matar a otros chilenos que opinaba distinto. Ni hablar de la cantidad de civiles que murieron en este tipo de enfrentamientos, y peor todavía, la vergüenza en nuestra tradición militar, la mancha en el honor del Ejército de Chile de haber permitido que algunas personas de las Fuerzas Armadas incurrieran en horrorosos daños a los derechos humanos de las personas. Horroroso, eso no tiene honor. ¿Qué honor tiene que una persona que está detenida, que está, inmovilizada, sea golpeada, sea torturada? No hay honor en eso. Nuestras Fuerzas Armadas siempre han sido orgullo de nuestra nación, pero aquellos que se aprovecharon del Estado para destruir familias enteras. Si a mí me hubieran matado a algún hijo, yo le aseguro que hasta el día de hoy andaría marchando para preguntar: ¿dónde está mi chiquillo? ¿Dónde me lo dejaron? ¿Dónde me lo fueron a dejar? Entonces nosotros tenemos que de repente ponernos en el lugar del otro. Pero ¿saben lo que me preocupa a mí, queridos hermanos? Cuando veo mi nación, este país que tanto amamos, yo me pregunto: ¿hasta cuándo seguiremos en esta posición de dos lugares donde no hay tanto odio entre uno y otro? Y en esto entonces déjeme volver a la palabra. En este ambiente déjeme volver a la palabra. Nosotros como iglesia tenemos algo que hacer en nuestra nación. Nosotros podemos bendecir a nuestra patria. Nosotros podemos pedir que Dios traiga consuelo a aquellas madres que perdieron a sus hijos o a sus maridos, que Dios consuele sus corazones. Nosotros podemos pedir que Dios sane la vida de aquellas personas que perdieron seres queridos, seres amados, y que hasta el día de hoy no los pueden recuperar. Podemos pedir que calme el Señor tanta odiosidad que hasta el día de hoy se mantiene, porque si seguimos así vamos a irnos de esta tierra y va a seguir esta odiosidad. Y lo peor de eso es que ¿qué le ofrecemos a nuestros jóvenes? ¿Qué le ofrecemos a nuestros niños? Un país que va a seguir para siempre odiándose. Entonces ahí me tomo de esta porción de la palabra. La iglesia tiene algo que hacer. Usted y yo tenemos un deber de orar por nuestra nación. Usted y yo tenemos un deber para que Dios traiga paz a los corazones. Porque hubo gente que sufrió, por supuesto, y que sigue sufriendo hasta el día de hoy. Y tenemos que tener nosotros conmiseración con aquellos que han sufrido. Entonces, es tan lamentable lo que aconteció en nuestra patria. Es tan difícil poder asumir y poder entender al otro. Ahora uno que ya tiene ciertos años se da cuenta que a veces los programas de televisión
uno ve algunas personas de diferentes grupos. Entonces unos son de la derecha, otros son de la izquierda, y usted ve que durante el momento del programa casi se sacan los ojos unos con otros. Pero yo le puedo asegurar una cosa, porque me lo han comentado personas que son políticos y son parte de estos programas. Se apaga la luz, dice corte y se corta. Se sacan los micrófonos y ahí dice, hola pues compadre, oye, vamos a tomar un café. Y esos mismos que se estaban sacando los ojos, se van a tomar un cortado juntos y lo pasan súper bien. Y ahí no hay ningún problema porque ya no está la cámara. Pero el odio que ellos proyectan a través de los medios va al corazón de la población y va al hogar, digamos, a lo que significa nuestra patria. Y nosotros como iglesia debiéramos tener una fuerte declaración en función de que de una vez por todas Dios pueda sanar los corazones. Que Dios nos permita que nuestro país fuera hacia adelante, que no siga habiendo violencia y por supuesto nunca justificar la violación de los derechos humanos de ningún ser humano, de ninguno. Porque así como murieron muchos civiles, también hubieron funcionarios de las Fuerzas Armadas que murieron haciendo su pega. Yo les aseguro que ningún carabinero quiere andar en la calle, que le estén tirando piedra. Ninguno de nuestros policías de investigaciones quiere hacer un allanamiento y que de adentro le disparen. No quieren eso. Ellos están tratando de mantener el orden en nuestra nación y arriesgan la vida todos los días. Y nosotros tenemos hermanos amados de nuestra iglesia que cumplen estas labores. ¿Cuánto tenemos que orar para que el odio se acabe? Hay una lucha en nuestro país en este momento tremendo. Entonces, mire lo que dice la palabra. Volvemos a la Escritura. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz vosotros tendréis paz. Tenemos que orar al Señor. Tenemos que pedir que Dios cuide a nuestra nación. Tenemos que pedir que nunca más se repitan los hechos dolorosos que son parte de nuestra historia. Tenemos que rogar que Dios tenga misericordia de nuestra patria, que nunca nuestros jóvenes vuelvan a perder su vida por una situación tan terrible como la que se vivió. Que Dios cuide a nuestros hermanos que hoy día siguen haciéndose trabajo de proteger el orden, proteger la tranquilidad de nosotros. Nosotros no sabemos la pega que hacen, sabemos que siempre es peligrosa. Y siempre estamos orando por nuestros hermanos, siempre estamos orando por aquellos que tienen que hacer un trabajo, siempre estamos orando por aquellos que quieren construir y no quieren destruir. Pero yo les aseguro que estamos en un tiempo complejo. Nuestro país está pasando por un tiempo muy complicado. La cantidad de personas que han llegado a nuestra patria y que no tienen documentación, y entonces hay mucha gente buena que ha venido, pero también ha venido gente que nos ha importado cosas que antes nunca se había visto. Por ejemplo, eso de pagar para que alguien 200, 300 lucas y vaya a matar a una persona, eso antes no se veía en Chile. No era costumbre en nuestro país, pero sin embargo eso se importó. Tengo que decir que se importó porque antes no era de acá. Y la gente que trabaja en la seguridad, en cuidar la tranquilidad de los chilenos, sabe que eso acontece. El narcotráfico, la corrupción, cuántas cosas se han apropiado de nuestra patria. Entonces uno dice, y bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros? Lo que dice la palabra dice, oren, clamen a Dios, porque en la medida en que ustedes pidan a Dios, si ustedes bendicen el lugar donde viven, Dios lo va a bendecir, y en la paz de ese lugar, ustedes también tendrán paz. Hermano, nosotros tenemos algo que hacer. Nosotros tenemos algo que hacer. No podemos sacarnos la responsabilidad. No podemos evitar el que nosotros tengamos una visión clara de lo que nos corresponde. No estamos para aumentar las odiosidades, estamos para aumentar la armonía, la paz, el perdón. Y qué difícil debe ser para una persona perdonar cuando te mataron a un ser tan querido. A mí en estos 3 años que he estado ayudando a Carabineros me ha tocado despedir a 5 o 6 funcionarios de Carabineros. Y yo le he contado lo doloroso que es ver el féretro, ver a la esposa, 2 niñitas chiquititas ahí. La otra vez estuvo Marley aquí con nosotros, la esposa del último funcionario que falleció en Concepción. Y sus niñas se quedaron huérfanas, sin papá, y no va a tener quien los acompañe. Y por otro lado, cuánta gente perdió seres queridos durante la situación del golpe militar y los actos posteriores. Y también, ¿cómo le explicamos a una mamá que no tiene a su hijo? ¿Por qué pasó eso? Entonces, algo tiene que hacer la iglesia, y yo creo que este versículo es vital para nosotros. Hermanos, nuestro país es un hermoso país. Nuestro país es un lindo país. Es una bendición la patria que tenemos. Tenemos diversidad de tantas cosas hermosas. En el norte todo seco, todo florido, los que han ido al norte. Yo nunca he ido al norte porque no me gusta mucho el norte.
Prefiero el sur, con los lagos, con lo verde, con los bosques nativos. Hermanos, es un lindo país el que Dios nos ha dado. ¿Qué debemos hacer por este país? Primero por las personas, después por nuestra patria. Señor, trae paz a nuestra nación. Trae armonía. La violencia que se ha establecido ha pasado límites que antes nunca se pensó. O sea, ¿cuándo antes me podían haber dicho a mí que alguien iba a tener la maldad en el corazón para quemar una iglesia? ¿Me entiende? O sea, para quemar una iglesia, sea católica, evangélica, lo que sea, pero donde la gente se reúne a adorar a Dios. Antes, cuando yo era niño, eso era impensado que alguien atentara contra algo que fuera religioso. Si había una gruta, una virgen católica, todo el mundo respetaba eso. O si había una iglesia canuta, como decían, respetaban eso. Pero ahora ni eso se respeta. Se queman las iglesias, se queman los colegios donde nuestros niños estudian. Eso no puede ser que esté bien. Entonces, ¿qué haremos? Hermanos, clamemos a nuestro Señor. Pidamos a Dios por nuestra patria. Si amamos este país del cual nos sentimos tan orgullosos, roguemos al Señor que traiga la armonía, que traiga el perdón, que traiga la paz. Es una labor que podemos hacer. Y la Biblia dice que esto sí es posible. Sí es posible. Cada uno de nosotros tiene una opinión. Cada uno de nosotros tiene una posición respecto a lo correcto o lo incorrecto. Pero no puede ser que yo quiera resolver mi diferencia con el otro a través de la violencia. Eso no puede ser. Debiéramos nosotros entonces clamar al Señor. La Biblia le dice al pueblo de Israel, ustedes van a otra nación, van a estar en ese lugar, bendigan ese lugar, oren por ese lugar, pidan que Dios traiga prosperidad, que Dios traiga bendición. Nosotros debiéramos estar haciendo eso. Nosotros debiéramos estar rogando por nuestra patria. Que nuestros hijos tengan un mejor país. Porque todas las historias, hermano, como toda moneda, tiene dos caras. Tiene dos caras. Entonces, nada es 100% malo y nada es 100% bueno. Siempre hay una mezcla. Y entonces ahora yo, por ejemplo, si ustedes recuerdan que yo trabajo como capellán de carabineros en la 8ª zona y decía, el pastor siempre está al lado de los militares. Pero ¿sabe? De los recuerdos hermosos cuando yo era un niño chico todavía, tenía 9 años, 10 años. El presidente Allende hizo algo que yo nunca voy a olvidar. Él en su campaña dijo que él se comprometía a que cada niño en Chile tendría medio litro de leche para su dieta. En un país que estaba lleno de desnutrición. Lleno de desnutrición. Y nosotros que a veces nos tocaba tecito nomás, cafecito, como que no creímos que algo así fuera realizable. Y cuando él llegó a su gobierno, cumplió esta promesa. Y nosotros partíamos a nuestra casa con los bolsones de los cuadernos y con las bolsas de leche que nos regalaba el gobierno de Chile. Y para algunas familias como la mía, fue la primera oportunidad que podíamos comer y tomar café con leche en vez de tomar té solo con pan. Entonces, se fija como las historias tienen siempre dos caras. Nunca es todo malo, nunca es todo bueno. Ahora, si siempre nosotros tuviéramos la posibilidad de ponernos de acuerdo, qué maravilloso sería. Pero lo que siempre vamos a decir, con la violencia no conseguimos nada positivo. A veces hay personas que pueden tener muy buenas intenciones. Yo no voy a juzgar al presidente Allende que falleció, no voy a juzgar. Tengo ese lindo recuerdo de niño. Pero lo que es cierto, que en el tiempo, cuando se produjo este tremendo quiebre en nuestra nación, había mucha gente de odio, había mucha gente que estaba dispuesta no a solucionar los problemas democráticamente. Ellos querían una solución militar, y eso no lo estoy inventando, son declaraciones de los partidos políticos de ese tiempo. La vía democrática no nos sirve, nosotros estamos por la vía armada, y una cosa que yo todavía me acuerdo, eso no nos puede volver a pasar. La violencia no puede ser algo que nosotros avalemos jamás. Ningún tipo de violencia, ningún tipo de actitud que tenga que ver con dañar a mi prójimo, con asesinar a otro conciudadano de mi patria. Nosotros debiéramos siempre ser la iglesia que ore por la paz de nuestra nación, que ore por la armonía, por la tranquilidad, que Dios tenga misericordia, que podamos vivir en paz, que podamos vivir en tranquilidad. Qué honor hay en matar a un músico que le dio tanto a nuestro país como Víctor Jara. Qué honor hay en eso. O sea, cuando alguien dice que sus canciones eran tendenciosas, pero si todos tenemos tendencia, pues.
Todos tenemos tendencia, pero que no oren a asesinar a una persona así. No encuentro honor, es mi opinión, respeto la de usted. Todo lo que signifique destruir a otro simplemente porque opina distinto no me parece que sea avalable. La Biblia nos dice, oren, clamen, pidan por esta nación y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y mi convocatoria en esta hora es que hagamos una oración por la paz de nuestra nación, por la sanidad de los corazones quebrantados, por la sanidad de aquellos que murieron por la violencia de otros, en un país donde estamos tan polarizados, dispuestos a asesinar a nuestros propios conciudadanos. Eso es algo que tenemos que pedir, que Dios sane los corazones. No podemos seguir avalando ningún tipo de violencia para ningún lado. Eso no está bien en un creyente. No debieran nosotros jamás estar de acuerdo con ese tipo de situaciones. Quiero invitarles que nos pongamos de pie. Y en este día especial en que recordamos el momento en que nuestra nación tuvo el primer gesto de libertad, que podamos nosotros decir, Señor, libéranos también de toda la rabia, de toda la distancia, de todo el sufrimiento. Libéranos, Señor, de toda esa amargura que hay del pasado. Y que nuestro país pueda seguir prosperando, que tú sigas permitiendo que cada persona pueda tener un espacio donde trabajar, donde prosperar, donde nuestros niños puedan estudiar y donde no se les quemen sus escuelas. Oremos al Señor. Padre.